Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me presento. Mi nombre es Corso Lorena. Estoy estudiando la carrera de profesora de matemática en el Instituto Estalino Maldones. Estoy cursando el segundo año. Hoy le vengo a presentar mi trabajo sobre el campo de la práctica docente. El campo de la práctica docente es un trayecto formativo en el que se desarrolla un conjunto de tareas que intervienen al campo de la formación docente. Esto está orientado a la comprensión de las condiciones objetivas de producción, como así también hace referencia al sujeto de la práctica. Estas tareas comprenden las descripciones, análisis e interpretación de la multidimensionalidad que caracterizan la práctica docente. En la docencia, la enseñanza se manifiesta como proceso de transmisión y apropiación de un conocimiento. Nosotros aprendimos y enseñaremos a comprender. Esto significa el concepto de la reflexiva. También podemos hablar de la etnografía, que consiste en interpretar una situación natural, el objeto de comprender una determinada forma de vida, de quienes pertenecen de forma natural a esta. Su meta es captar la visión de los sujetos, así también como las acciones sociales de las personas, por ejemplo, las historias de vidas. Cuando hablamos de biografía, queremos decir la descripción de un trayecto en la vida de algo cuando hablamos de construcción de un relato y se divide en tres. Esto es lo que llamamos narrativa. El relato en sí mismo debe contener preconfiguración, configuración y texto narrativo. Como por ejemplo, los conocimientos que llevan los niños a la escuela, extraescolar. Esto se hace referencia a la preconfiguración. Construcción de una biografía narrativa hace referencia a la configuración. Narrar en sí mismo, esto habla del texto narrativo. El hecho de narrar es un hecho antropológico de los seres humanos. Dentro de la investigación biográfica podemos mencionar la heterobiografía, que esto pertenece a la perspectiva de un análisis, que es una experiencia vivida que ocurre cuando lloramos, por ejemplo, leyendo algo o cuando vemos alguna película o que existe un acto de identidad. Es el acercamiento a la comprensión de las experiencias de otros. El alumno asimila una experiencia de otro, por ejemplo, el docente. Esto quiere decir cuando nosotros le enseñamos a nuestros alumnos algo y entonces el alumno asimila eso y después el alumno también va a poder enseñar lo que nosotros le enseñamos hacia otra persona. Para concluir, la investigación biográfica se vincula con la pedagogía de la memoria, que es contar lo que nos ha pasado y contar qué sujetos nos hemos formado en esas escuelas, quiénes somos. El objetivo de la investigación biográfica es el análisis y la reflexión misma de las experiencias. A su vez, dentro de estas podemos encontrar varias dimensiones y aristas de aplicación. Al hablar de formación en la investigación, podemos pensar no solo con el campo de la investigación, sino también con la antropología, la psicología, la sociología. Ejemplo, un ser sobreviviente de alguna guerra. Si hablamos de narrativa, hablamos de enseñanza, en donde todos los seres humanos empezamos a narrar al mundo gracias a las historias que nos dan a lo largo de la vida, digamos desde la cuna, como también escuchar relatos, cuentos, moralejas, etc. Por ejemplo, yo cuando era pequeña, mi mamá, mis abuelos me leían los cuentos de la princesa, de Blancanieves, de la Caperucita Roja, y esos son cuentos que te van marcando a lo largo de la vida. La investigación biográfica narrativa en la educación
Hace énfasis en el devenir a través del tiempo. Consiste en aprender a contar y vivir un nuevo relato de investigación en la enseñanza y en el aprendizaje, que está construido de forma colaborativa. También podemos hablar del retorno del sujeto que es capaz de interpretar y ser el mismo el objeto de investigación. También hablamos del espacio biográfico. Este designa un conjunto narrativo del yo. Se reúnen en varios registros tradicionales, escritos o audiovisuales. Para finalizar, podemos mencionar diferentes líneas. El currículum es del latín griego, carrera a conducir. Curso de vida, narración construida por los alumnos o docentes. Narración y formación. Contribuye a la formación de otro. Los maestros son contadores de historias. Función de la narrativa. Descubrimientos de nuevas fuentes. Historias dramáticas. Utilización de fuentes orales. Función de la narrativa institucional. Activa en la memoria, en las historias en donde se pretende recobrar la tradición crítica. En conclusión, la investigación biográfica narrativa en la educación es indispensable en el recurso didáctico, en los procesos de crecimiento, de aprendizaje y comprensión de la complejidad de la enseñanza. A todo esto yo voy a contar mi experiencia en el trayecto de escolar que yo tuve. Yo estuve estudiando en la Universidad Nacional acá de Catamarca y estuve cursando también el profesor de matemáticas. Hice 2 años. El primer año me fue bien, el segundo año más o menos, y el tema era que yo no podía rendir las materias porque se me veía que era muy difícil, no podía, estudiaba mucho y cuando me presentaba como que nunca era suficiente para los profes. Sí, había materias que la aprobé, gracias a Dios, bien, y casi todas las del primer año. La del segundo me costó mucho y bueno, el tercer año decidí cambiarme un instituto. Yo desde el principio quería estudiar en el instituto Estanislao Maldones, pero me quedaba muy lejos, así que no pude inscribirme. Y ahora, como tengo medio de movilidad, para manejarme más cómoda, decidí anotarme ahí y comenzar desde primero, pero gracias a Dios varias materias me sirvieron y se hicieron equivalencia. A todo esto que yo estudié, pude aprender y aprendí mucho, tanto en el instituto como en la universidad. Y a eso yo, cuando rendía mis finales y ya tenía horas libres y todo, yo hacía de profesora de matemáticas. Yo preparaba a mis alumnos. Esto es lo que estamos hablando del docente, dar lo que uno sabe al alumno y que el alumno también pueda dar su conocimiento a otra persona, a otro alumno. Como en mi caso, yo lo que yo aprendí, yo lo enseñaba a los chicos. Todo lo que yo vi en el primer año de la universidad es lo que se da prácticamente en todo el profesor de matemáticas. Es lo mismo que vi en el primer año de acá del instituto. Así que eso me facilitó a yo poder preparar a ser una docente desde mi casa, ser una profesora particular para chicos, para preparar a los chicos de secundario. Tuve varios alumnos, así que gracias a Dios a todos les fue bien, me pudieron comprender. Así que bueno, más ganas me dan de poder recibirme y tener mi título. Bueno, acá finalizo mi video, espero que les haya gustado y espero volvernos a ver pronto. Un beso.